Como se le trataba a la gente homosexual, era mal. Yo he conocido ciertos tipos de droga. Boto el gorro con peluca y todo. Los 4 pelos míos estaban así. ¡Levanta la cara! ¡Levanta la cara! Y la gente me empezó a levantar en peso. Hasta el hartazgo se te ha hecho hablar de Jaime Bailey. Las cosas no se hacen solamente por buscar rating. La única que podía sustituir a Mónica Santamaría eras tú. El derrame cerebral y el cuerpo ya estaba muerto a la mitad, el lado izquierdo. De repente ha sido necesaria para aprender cosas. ¿Y qué hubiera sido los maricones del Perú si no existía Coco Maru Six, brillante, culta y Sí, muy también. jodida también? Hoy total. Voy a desmentir a Marisol Malpartida. El gran impacto social va más allá del mundo gay, ¿no? Porque Por supuesto. hombre o mujer, ángel o demonio, la única entre las únicas, como ustedes, Coco Maru Six. Dios mío. Hola amigos, yo soy Javier Ponce y esto es Ausencia Cultural. Hoy el programa se viste de gala, de fiesta, de celebración, de conmemoración, porque tenemos al personaje más importante de nuestra historia homosexual del Perú, historia republicana, andina, rural, de marítima, abarca todo lo que usted quiera mirar en los libros de Pons Muso, todo lo que usted quiera. El personaje más importante. Por eso Lavalier nos ha puesto hoy día, pero de gala. Así es que si usted quiere estar así elegante como nosotros, vaya a Lavalier. Ellos tienen un taller en el Trigal y también tienen unas tiendas maravillosas en Miraflores y en Surco. Por supuesto, no se olviden que este corazoncito que está por ahí está activado para que ustedes puedan apoyar este proyecto si quieren que sigamos haciendo este tipo de programas. Entonces, vamos a presentar a un personaje que, como les dije, es la persona que yo más he admirado y agradecido. Me he tardado en traerla porque para mí es un nervio inmenso tenerla aquí. Y la voy a presentar como la presentaba Mario Carosi en una línea escrita nada menos que por Naminti Moiko. Hombre o mujer, ángel o demonio, la única entre las únicas, como ustedes, Coco Maru Six. Dios mío. Hola Javiercito, ¿qué tal? Qué emoción, qué emoción, qué emoción. Escuchar de nuevo todo ese speech y sobre todo que me traigas a la mente cómo surgió, de quién surgió y cómo me lo presentaba Mario, ¿no? Te lo presentaba Mario en el Perseo, que es En donde, el Perseo, que es donde comienzo yo. Claro. donde comienzas en el Perseo. El Perseo abre el año 1981, Claro. el 12 de junio, pero el año siguiente, en 1982, Que se hace el Miss Universo de las mujeres en la Aniela Mauta. Mario decide hacer el Miss Universo gay en el Perseo. Y yo por esos tiempos tenía pues que 17 años, yo no podía entrar así como Pedro por su casa, tuve que hacer malabar y medio para poder ingresar. Primero inscribirme y después buscar todo lo que necesitaba para ir a concursar. y te presentaste representando a... A Grecia. Por eso tenemos hoy día a una griega a tu lado. Así. Ella es la Venus en Scout, porque yo soy la de Milo. Coco querida, antes de llegar al Perseo, ¿cómo fue? Hay una etapa que no te hemos preguntado mucho. ¿Cómo fue tu infancia? Feliz. Yo considero que he sido una persona feliz, querida por los padres, por los abuelos que fueron mis padres, en todo sentido, en todo momento y en todo minuto. Por mi madre, por mis tías, que en lugar de tener solo una mamá tuve un montón. No, y con mis primos y primas, sobre todo, pues, bastante unidos, ¿no? Hasta la fecha. ¿Y en el colegio cómo era el asunto en el colegio? Yo era medio pendavis, te digo, ¿ah? Porque yo veía quiénes eran los más pesados del salón, entonces con ellos me juntaba para que no me fastidien. Ay, Para que no me hagan el bullying. Qué buena estrategia la Entonces, tuya. ellos le hacían el bullying a otros y yo ahí estás con ellos. También ahí, metiendo Sí. carbón. Ahí, dándole. Y cuando terminas el colegio, yo tengo una revista antigua en la que te hacen un reportaje, una revista como del año 90 o 91, y decían que tú habías estudiado ballet, pero también psicología, pero también diseño gráfico. ¿Qué hay de cierto en todo Claro, esto? lo que pasa es de que yo estudio ballet cuando conozco a Hans. Y Hans me presenta a Miguel Ángel Baguiña, que era por aquel entonces uno de los
primerísimos bailarines del Ballet Nacional. Y me dijo algo así como que me dijo, yo veo una estrella en ti. Yo sé que tú puedes llegar muy lejos, pero necesitas una actitud, necesitas Una disciplina. una disciplina, un todo, ¿no? De lo que encierra lo que es estudiar ballet. Una presencia Presencia escénica. escénica. Maguiño además, él llega al Perseo por Oscar Virto. Claro, ya después conozco yo a Oscar Virto. Claro, Oscar Virto, un Espectacular bailarín, personaje. olvídate. Personaje además distinguido, elegante y amable, ¿no? Porque era una persona que te presentaba, pero no trataba de opacarte. Ah, no, 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 para nada, al contrario. Al contrario, siempre ha sido, por lo menos conmigo, ¿no? Siempre ha sido muy, muy dispuesto a ayudar, incluso en mi debut de Perseo como artista. Si no hubiera sido por él, yo salgo corriendo de la escena y ya después te contaré el por qué. ¿Por qué? Cuéntame. Porque yo debuto con Liza Minnelli en el tema este de New York, New York. Pero nunca había ensayado el musical con peluca. Ya con la peluquita de Liza, la clásica que era la de Leston, ¿no? Era peluca y más gorro. Entonces, como nunca había ensayado con eso, dije, si es peluca chiquita, no creo que necesite 80 ganchos ni nada para que se caiga. Yo siempre usaba el pelo cortito. Por aquel entonces. Y entonces dije, me achanto bien el gorro. Pero había un paso de baile con el que nunca contamos, que los tres, justo con Oscar Virto y Alberto Carrasco, cruzábamos los brazos y a la hora de subirlos yo daba la vuelta y al dar la vuelta con mi mismo brazo, boto el gorro con peluca y todo. Entonces los 4 pelos míos estaban así. Yo miraba el suelo, miraba mi gorro y Oscar me decía, estás linda así de adelante, estás regia así de adelante, y la agarró, pero no me soltaba la mano para nada. Y eso me ayuda a seguir con la coreografía y seguir, ¿no? Ya después cuando iba bailando me iba aplastando los pelos porque el sudor me los había mojado todito, entonces ya quedé en Liza. Claro, el show debe continuar. Exacto, pero era mi debut, olvídate, yo no sabía muchas cosas. Pero lo sobrellevaste bien. Sí, gracias a Oscar. ¿Pero tú ya habías concursado en el Miss Universo o eso es antes del Miss Universo? No, ¿Cómo, eso cómo es la línea de tiempo ahí? Es Miss Universo y después de Miss Universo viene el de mi debut, primero bailarina de Perseo y después con el estelar de Liza Minnelli. Pero primero te presentas no como Coco, sino como Ariadna, Ariadna Madgrota, porque habías representado a Grecia. Grecia. Entonces Ariadna en la mitología pues es la princesa de Naxos y Madgrota porque es un apellido griego. ¿Cómo tomas la decisión de inscribirte en el Miss Universo? Por todos los amigos. Por todos los amigos. Todos los amigos decían, va a haber Miss Universo, tienes que meterte, tú tienes que representarnos, que no sé qué, que no sé cuándo. Ellos eran Tu barra. mi barra, ¿no? La garra Marusix eran ellos. Y por ellos me inscribo. Yo quería ser Perú. Pero cuando llego ya habían tomado Perú. Bueno, dije, como sea algo mitología, vámonos por Italia. Ya habían tomado Italia, dije, bueno, Grecia. Entonces buscando, me acordé pues ¿no? de Ariadna, princesa de Naxos, y qué sé yo. Ahora el apellido. Y mis mismos amigos fueron los que se metieron a buscar, no sé por dónde, un apellido griego, Madgrota. Y este es un concurso que durante ¿cuántas semanas se lleva a cabo? Porque no fue una sola noche, fueron varias semanas. Fueron varias semanas. Lo que pasa es que, por decirte, en 4 semanas se presentaban 3 o 4 candidatas. Ya. Entonces era algo como trampolín a la fama. El aplauso de la gente hacía que pases a la semifinal. Y yo cuando hice mi participación la hice, me acuerdo mucho, con una compañera que no hace mucho tiempo, pero nos escribimos por Facebook, que fue Miss India, Débora Belahan, y a la cual le saqué los palitos de la nariz sin querer la noche de la final. Que yo me presento con un peinado toda la mida, con una cola, pues porque supuestamente mi traje típico representaba Andrómeda. Claro. Y de los nervios yo tenía este tic, entonces mi trenza era un péndulo que le daba en la nariz, porque yo era la G y después venía ella como India, ¿no? Y con esto de la trenza que le daba, le saqué los palitos correctores que tenía en la nariz. Se le vino la nariz abajo. Sí, pero ella me decía, Grecia, que deja tranquila tu trenza. Y yo le decía, no puedo. Grecia, me ha sacado los palitos. Oye, ahí recién me quedé quieta. ¿Y a quiénes más recuerdas que participaron? Yo recuerdo a todas, a la Miss Irán, la Miss Argentina, que vivían en el Callao.
con quienes nos reuníamos durante la semana, antes de la final, porque ellas también estaban dentro de las 10, creo que éramos 16 las que quedamos para la gran final. Y nos reuníamos en su casa para ver los vestidos, los maquillajes, los accesorios y qué sé yo, ¿no? Y si tú no tenías, pues te prestaban. Y si tú tenías de más, prestabas. ¿Siempre ha habido esa generosidad, esa colaboración? Yo la he conocido, yo la he llegado a conocer tanto en el Miss Universo Gay como después en el team Del Perseo. de Perseo mismo, ¿no? ¿Y en este concurso estaba la ñoña de verdad? Porque a mí alguien me cuenta sí, que la sí, ñoña sí. participó. Claro que sí. Su nombre era Lucero del Alma Núñez del Prado. Claro. Ahora, ¿qué Miss era? No me acuerdo. ¿Qué habrá sido Miss Bolivia? No seas tan malo, se le veía bien. No, pero es que había una escultora, Marina Núñez del Prado, que es boliviana. Pero se le veía muy bien a la ñoña. Sí, bueno, la Sí. ñoña siempre era muy... México, ya me acordé, México. México. Perfecta. Miss México era. Y cuando se da este concurso que se va viendo una eliminación semana a Exacto. semana, Semana ¿no? a semana, sí. Cuando quedan, ¿cuántas quedaron en la última noche? 16. ¿Y cómo fue esa noche? ¿Cómo fue el camerino? Obvio, el camino fue... Para mí fue lindo porque yo contaba con la ayuda tanto de Hans como de Gaby Montes. Gaby Montes y que Vicky eran- Hans. Y Vicky Hans, que eran son mis amigos, ¿no? Bueno, y están en el otro barrio, pero no por eso dejan de ser mis amigos. Me daban su espacio en su tocador. Hans, que sabía maquillar, bueno, entonces me retocaba por ahí el maquillaje y me daba unos tips, unas cosas. Gaby igual. Incluso yo concursé con el vestido, un vestido de noche de la amiga de mi prima. Plateado precioso, ¿no? Pero a ver, había que hacerle ajustes y Gaby, como siempre tuvo el talento de lo que era la costura y que se veía, lo adecuó a mi cuerpo, le hizo una abertura, o yo quería abertura en la pierna. Le puse una greca de más, 4 lentejuelas extras y feliz, yo feliz. Gaby cosía muy bien. Cosía lindo. Sí, contó Mario Carosi acá en alguna de las entrevistas que dejan de trabajar con la señora con la que trabajaba en el vestuario y entra a trabajar Gaby Montes a hacer el vestuario del Perseo. Bueno, yo también me enteré por la entrevista casualmente, pero Gaby cosía muy bonito y Gaby te cosía en minutos, por decirlo de alguna manera, o sea, rapidísimo. Me acuerdo mucho ya cuando yo llego a participar en los teatros. Gaby, necesito esto para tal, por decirte, para dentro de 2 días. Ella, al día y medio que se lo había dicho, ya me lo tenía hecho, me decía, ya Marusix, vente a probarlo a su casa, en Lince. Te decía Marusix porque tú te llamas Marusix, tú te Yo me apellidas, apellido te Marusix. apellidas Marusix de verdad. Sí, yo soy Jorge Gustavo Marusix Campos. Campos. Yo tenía en esa revista que decía Jorge Campos Marusix y yo No, decía no. es Marusix Campos. Exacto. Sí. Ahora, tú trabajaste luego bajo el ala descubridora de Mario Carosi. Exacto, sí. ¿Cómo es o cómo era Mario Carosi como director? Primero, Muy estricto. muy estricto. Sí, sobre todo para un ámbito que no conocía, que no pensé conocer en mi vida y que todo era nuevo para mí, ¿no? Pero era muy estricto. Sobre todo conmigo, en su momento, porque creo que vio algo por ahí que le vislumbraba que podía llegar a dispararme como buena, mala, mediana, ustedes decidirán. Extraordinaria, eres la única entre las únicas. Mi amor, gracias. Entonces, por ejemplo, yo tenía la mala costumbre de mirar el piso. Y él me tenía... Levanta la cara, levanta la cara, levanta la cara. Y yo miraba el piso. Pero no lo hacía por vergüenza ni por nada, sino para ver los pasos, para verme los pies, para no tropezarme, para no caerme. Y él era, levanta la cara, no mires al piso, levanta. Y en los ensayos generales me tenía, pero re hinchada con eso, olvídate. Pero bueno, fue de gran ayuda. Es de gran ayuda, porque también hoy por hoy, aunque ya no está tan metido dentro de los espectáculos, sí hay algo que quiero, del que quiero un buen consejo, es Mario Carosi. Mario tiene muy buen ojo, tiene un trato recto, obviamente, porque si no, un grupo de gente y más en ese estado que Por estamos... eso voy a desmentir a Marisol Malpartida, que todas corrieron a ponerse la corona y ella no. Mentira.
Llegó la corona, todas se acercaron a ver la corona porque Mario Carosi, con lo estricto que era, ni siquiera dejó que llegaras a medio metro de donde estaba la corona, Ni a tocarla. ni a tocarla, menos a ponértela. Y que ella no corrió, fue la primera con las calancazas que tiene, clac, 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 clac. ¿Qué le dijo Mario ahí? No, no, a ella no, a todas. El ensayo es allá. El ensayo es allá. Y él estaba hablando con Julio Cajas, viendo la corona porque la corona es preciosa. No sé si todavía la conserva igual, tan bonita como en su momento, pero Creo que sí, la trajo acá, la corona hecha la por corona era una réplica exacta a la que se usaba en ese tiempo en el Miss Universo, pero en perlas, ¿no? Claro, claro. Julio Cajas, un genio. Total. Un genio. Total. Linda persona, además, Julio. Hoy amorosísimo, amorosísimo, amorosísimo. Cuando dan el resultado de la ganadora, que todos esperaban, según lo que cuenta Mario, que fueras tú. Y de pronto dan como ganadora a Marisol Malpartida. Ujú. ¿Qué pasó en ese momento? Nada, yo me quedé paradito en mi sitio. Yo no tenía que moverme porque con lo que dijeron yo sabía que quien había ganado era Marisol, que era Perú. Y yo no, yo quedaba en segundo lugar. Yo me quedé paradito en mi sitio y la gente me empezó a levantar en peso, ¿no? En hombros, pensando que yo había ganado. Cuando se dieron cuenta que no era yo, que era Marisol, no es que me tiraran al piso, pero me bajaron, pues, ¿no? ¿Y qué pasó luego? Ahí creo de que le tiraron, o trataron de tumbarle la corona de la cabeza A Marisol. a Marisol. Te digo que trataron porque no sé si la llegaron a tumbar o no, pero sí supe que intentaron. Ella no hace una carrera dentro del mundo de la revista. Ujú. Tú sí haces una carrera. ¿Cuál es tu siguiente actuación luego de esa noche? Luego de esa noche era lavarme bien la cara para que mi papá no se diera cuenta al día siguiente que tenía el ojo negro del maquillaje. Y nada, no pensé en más nada, no pensé en más nada. Después de esa noche, yo dije sueño cumplido. No, ya no la ganamos, aunque todas íbamos a ganar. Todas íbamos, por eso estábamos inscritas. Todas quisimos ganar. Lastimosamente, en un concurso siempre gana una, nada más. Claro. Pero Mario fue muy respetuoso de la decisión del público, de la decisión del jurado. Y no sé si sabes que Mario se está lanzando va a postular como senador. Oh, mira tú. Va a postular como senador Es una persona muy inteligente, muy capaz. en un partido que se llama País para Todos. El signo es como un caminito amarillo Ujú. y él está yendo con el número 14. Me imagino que como Susy Díaz fue con el 13, él que es el papá de todas las vedettes irá con el 14. Por eso le habrán dado ese número, no sé. Bueno, no sé si se podrá decir, bueno, voy a tratar de no ser atrevida. Si sucedía, se puso el 13 en las nalgas, él se pondrá el 14 en el textic. Vamos a sugerírselo. Pero sí, es una persona muy capaz, Mario. Pero por supuesto. Además es un tipo recto que ha hecho empresa durante tantos años de manera impecable, ¿no? Muy cumplido, muy respetuoso, ¿no? Incluso hasta para llamarte la atención. Y hay que decir, y yo no me voy a cansar de reconocérselo, que gracias a él nosotros tuvimos un espacio en donde sentirnos seguros, en donde conocernos más allá de la gente que te podías levantar en la calle. Es decir, nos dio como un país y de esa gesta suya nacen dos de los personajes más importantes que nos han representado en los medios y que hicieron la gran diferencia. Y por supuesto, el principal de ellos eres tú, Coco Marusix. Si no hubiera sido por Mario Carosi, no estaríamos acá contigo. No estaría con una gran sonrisa tampoco yo. Así que yo creo que hay que agradecerle el haber dado el espacio en donde nazcas tú y nazca luego también Ernesto Pimentel. Por supuesto. Que son dos personas esenciales para nuestra historia, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. Luego pasa el Perseo y tú haces una imitación de Marilyn muy, muy celebrada y conocida. Claro, que es por la cual Efraín Aguilar me lleva al Café Teatro. Primero al Café Teatro y después al teatro. ¿Pero pasas antes al Palace Atenea o primero haces...? No, mucho después. El Palace Atenea es después. Sí,
Porque mira, el Miss Universo fue en el 82, yo empiezo a trabajar con el Fredín Aguilar en el 83 y el Palace Atenea, si no mal recuerdo, se abre en el 86. Y ahí en el Palace Atenea tú compartes escenario con Gisela Álvaro Valcárcel. González, Teddy Guzmán, Gisela Valcárcel, Clarita Castaña, Gaby Montes, Giovanna Vélez, Antonia Ruiz, Silvia Bardales, También estaba Yossi Tassi. Yossi Tassi, claro. Toño Rodríguez también. No, No, Toño viene después. Toño viene después en una apuesta de La Jaula de las Locas. Exacto. Pero Toño en- viene mucho después. Claro, pero en esa primera apuesta que es Plumas y Guayaberas, ahí sí estás tú con las otras vedettes y eso fue una apuesta también de una Uy, fue locura de Mario. espectacular, olvídate. Con Gisela y con Teddy Guzmán, mi gran amiga. Teddy, qué capa, ¿no? Qué maravilla. Uy, además increíble. de ser una espectacular artista, es una persona amorosísima hasta la vereda del frente. Y ya solo te sonríe y ya la quieres. Claro, gran actriz, Total. gran cantante, gran vedette Gran vedette. realmente. ¿Cómo La era verdadera reina del café teatro. realmente? Realmente la verdadera. Tú sabes que ella tuvo un cafeteatro que se llamaba El Diablo. Por supuesto. Que Ahí queda- debuté yo. Ay, no me digas, en el segundo piso, ahí, Exacto. que después eso se convirtió en el My Way, un bar gay. Me han contado, yo nunca lo llegué a conocer. Voy a aprovechar y darme un duchazo. Te comentas hace 3 días que no me baño. En cambio yo, hija, toda la semana me he tenido que arreglar con una vela. Wow, pura, no sabes cómo te va a quedar el maquillaje. Y bueno, entramos, no nos vamos a desnudar en la cara. Hay algunos babosos que van a pensar que somos esquineras. ¡Bien! ¡Abre! Luego que Oscar Virto se va, tienes 2 o 3 partners más o menos fijos a la hora que bailabas. ¿Quiénes Sí. fueron tus partners fijos? Era, bueno, uno de ellos, Alberto Carrasco, que también pertenecía al Ballet Nacional. Rolando Chávez, un moreno que bailaba espectacular y que incluso llegó a competir en este programa de Don Francisco, que le mueve la colita, con una chica llamada Milagros Puentes, si no mal recuerdo. Claro, nosotros tenemos una foto aquí en Crónicas Maricas, en otras Crónicas Maricas. Aquí tenemos una foto de Coco Merusix, César Torre y Vicky Hans en el Perseo el año ¡Ay, 83. mira Dios, sí, aquellos tiempos, Jesús. Ahora la vamos a poner en la pantalla. Y Dios. claro, al costado de una crónica que se llama El sueño de la pinga propia. Jesús. Claro, porque en esa época había el sueño de la casa propia, pero nosotros no podíamos soñar con ninguna casa, por lo menos queríamos tener el sueño de la pinga propia, porque claro, tú conocías a alguien y ya resultaba que alguien se lo había comido antes. Así que bueno, eso era... Sí, ahí no había galletas sin que por lo menos hubieran rascado el paquetito. Sí, ya como las ratitas. Ah, exacto. Como las ratitas. Tú pero, lo has dicho. Pero también bailaste con Yossi Tassi y con Ernesto Pimentel en algún momento. Claro, ya con el tiempo, antes que Ernesto hiciera su debut como La Chola, es que entra como bailarín a Perseo y es que me toca bailar con él. Claro, a Perseo y también a Studio One. Él acompañó a Javier Temple, también acuérdate, haciendo Claro. Yo soy la Nacha. Exacto. Pero él comienza con Javier en Perseo. Claro, es Mario el que les arma el número. Exacto. Javier Temple merece mejores aplausos de parte de su... También contamos con la actuación especial de Ernesto Pimentel, el talento inacabable de Javier Temple, la desaparición triunfal de Yossi Tassi, y la estelarísima presencia de la fabulosa Nagin Tibay. A nombre de ellos, mil gracias por la atención. Y sigan disfrutando en este ciclo. Gracias. Amiga, en esta oportunidad para dedicarle uno de mis números, que suelo presentar en mis espectáculos. Con mucho cariño para todos ustedes. ¿En qué momento pasas tú del Perseo a las otras discotecas? Bueno, exactamente no sé cómo, cuándo, pero empezaron a llamarme, ¿no? Porque ya conocía a la gente que administraba las demás discotecas, ¿no? Eran amigos míos, entonces ya me decían, ¿y cuándo vienes a bailar a la discoteca? Y cuando quieras, ¿no? Yo feliz porque ya empecé a agarrar el gustito a todo esto. Claro, yo me acuerdo haberte grabado. En realidad el único registro que hay de toda esa época ¿Lo tienes tú? lo hice yo, gracias a ti que me dejaste grabarte. Y yo te he grabado en el Zeus, recibiendo el Zeus de oro un año. Te he grabado en el No, Zeus. los 9 años que estuvo el Zeus abierto, los 9 concursos que hubo el Zeus de oro, los 9 los gané yo.
Claro, pues, indiscutible ganadora siempre del Zeus de Oro. Hay una grabación que te lo entrega Carlos Latorre Ajá, con Gaby Montes. con Gaby Montes. Yolanda Casas era la dueña del La Zeus. de Yolanda y Vicky. Indiscutible este Zeus 1991 es el único entre las únicas. Claro. Yolanda y Vicky, ahí en el óvalo de Nicolás Arriola. Exacto. Y en el Estudio One de Eddie Riega, en Ajá. Miraflores, Claro, en los bajos de la aldea. de la aldea, ahí al final de Ocharán. Ah, exacto. Ahí te he grabado también, pero kilómetros de Claro, sí he kilómetros. visto, junto con Ceciño y Susan. Claro, además en el camerino, que en realidad no era el camerino, sino era el baño mujeres. Exacto. Sí, ahí Ahí increíble. entrábamos todas. Todas nos acomodábamos. ¿Qué tales épocas, Coco? Ay, Dios mío. Qué nostalgia. Qué nostalgia, de verdad, qué nostalgia. Qué linda gente que de pronto mucha ya no está con nosotros, pero qué linda gente que uno conoció en esa época también. Ser envidia, colaborativa, comprensiva, dispuesta a ayudarte en lo que sea. Ay, se me rompió el zapato y ya se estaban sacando el zapato para prestártelo. Calcen más, calcen menos. Ellos te estaban sacando el zapato para prestártelo. Yo recuerdo una vez se me rompió el zapato, o sea, la tira que agarra, digamos, los deditos. Miércoles, dije, ¿y ahora cómo salgo? No sé de dónde apareció una cinta scotch. Y me la pusieron alrededor del zapato con suela y todo, que pude salir a bailar. Yo creo que eso hace también de que tú ames la carrera y que sirvas a la gente que viene. Claro, y luego ahí, bailando en Estudio One y en estas discotecas, llega un día Jaime Bailey. Es un tema que no es que la gente no conozca, se ha tocado, pero hasta el hartazgo. Sí. Hasta el hartazgo se te ha hecho hablar de Jaime Bailey y lo vamos a pasar por encima, no porque sea poco importante, sino justamente porque fue muy conocido y muy importante. ¿Cómo fue lo de Bailey? Nada, Bailey fue una entrevista en la cual él dejó entrever a cámara abierta por aquel entonces donde todo era un tabú que pues que le gustaba y que si por él fuera invitado a salir esa misma noche, algo por el estilo. Ah, ¿te gusta tomar? Poquito. Pero a mí me dijiste cuando salíamos que no tomabas, Coco. Ay, que me hacía la difícil. ¿Has ido a Las Vegas alguna vez? No. Yo tampoco. Tú sabes que la gente va a Las Vegas a casarse y te puedes casar en 5 minutos. Ay, vamos, pues. Y bueno, no estaba nada feo y yo me hacía la disforzada, entonces surgió en la mente de toda la gente una novela, pues de que Coco Marusic y Jaime Bailey salían, tenían algo. Él no se molestó en negarlo, yo tampoco, y ahí crece pues el mito, la leyenda del romance entre Coco Marusic y Jaime Bailey. La prensa ha inventado muchos amores, pero uno de ellos no fue un invento. Y basta ya de hipocresías, tengo que decirlo. El gran amor de mi vida ha sido y sigue siendo, aunque no me haga caso ya, y hablo así con despecho, hablo por la herida, Coco Marusic. Entre Coco y yo hubo algo que no podría describir con palabras. Hubo eso que se dice una química, una vibración o un vibrador incluso. Pero tú hiciste una cosa muy, muy inteligente y que habla muy bien de ti y de la solidaridad que tú tienes, que es que cuando Jaime Bailey te invita por primera vez a su programa, tú le dices, ya yo voy, pero voy con mi grupo de gente, Con mis amigos, claro. con tus amigos, Pero es que no, yo tenía esa costumbre también. dicho así. y presentaste un espectáculo que se llamaba el espectáculo Somos Todas, Sí, sí, sí. donde sí. estaban todas, pues Teddy Guzmán, Fátima Reutemann, Royman. Memo Quien te habla, Ponce. Paco Ferrer, Paco Ferrer. Toño Rodríguez. Exacto. Y fue todo el elenco y se presentaron e hicieron también un musical ahí. Un musical que hacíamos en la obra. Sí, sí, Claro. sí, que la obra la hicimos en el ático, justo Claro. frente al downtown. Claro, eso fue muy importante porque no es que estoy yo sola, sino estamos todas nosotras y somos todo un grupo de gente que Pero es está que atrás. todas estábamos en la obra, pues, y todas teníamos que salir. Claro, pero esa fue una exigencia de tu parte, porque si por él hubiera sido, te entrevistaba a ti nomás. Claro, pero digamos que
el interés era entrevistarme por esa obra. Entonces, esa obra se compone de tal y cual gente. Entonces, tal y cual gente tiene que estar conmigo. Claro. No, y fue increíble porque luego de eso, hasta antes de que eso sucediera, las apariciones en la prensa y en algunos reportajes de televisión sobre lo que era travestirse o el transformismo, estaba pues asociado a una cosa un poco negativa, ¿no? Claro, era o calle o peluquería. Claro, era la gente que hacía la calle en la avenida Arequipa. Ujú. Y de pronto apareces tú con esta belleza indiscutible que la gente no podía cambiar de canal por más homofóbico, transfóbico o idiota que fuera, y tú aprovechabas eso para decir cosas inteligentes y para callarles la boca. Pero es que a mí siempre mi papá me decía, no sabiendo, porque él creo que ha sido de los últimos en enterarse hasta ese entonces la doble vida que yo llevaba, ¿no? Que yo tenía que demostrarle a la gente mi cerebro, mi inteligencia. No tenía que seguirle el amén a nadie. Que si yo creía que eso estaba mal, tenía que decirlo. Y tenía que explicar el por qué. Y a mí me parecía que como se le trataba a la gente homosexual, era mal. O sea, pues solamente se fijaban en lo malo. Y había muchas cosas buenas. Y hay muchas cosas buenas. ¿Quién te peina? ¿Quién te deja bonita? Muchas veces un homosexual. También, o sea, hay mujeres y hay hombres que sin ser gays lo hacen. Pero normalmente es un gay, ¿no? ¿Quién te asesora para una bonita decoración? Usualmente es un gay. Y además a partir de ese momento te comienzan a invitar a todos los programas, talk shows y programas de conversación, desde Laura Bozzo, pasando de aquí para allá. Y en todos aparecías y en todos dabas siempre un testimonio inteligente, un testimonio sereno. Incluso recuerdo que después te comienzan a abrir la puerta de los programas de mediodía, los programas familiares. Claro, iba donde Gisela, Lola Vilar. Lola. ¿Te has puesto silicona? No, son hormonitas. Son inyecciones nada más. Ajá. ¿No tienes miedo a las consecuencias que a tu salud le puedan traer? No, porque últimamente estoy con un tratamiento, o sea, estoy en constante chequeo, no me las pongo por poner. ¿Cómo se llamaba esa de estas 4 señoras, entre ellas la Dorada Camucha? Utilísimas. Utilísimas. Estabas en Utilísimas. Uy, no, era un martirio. Y me encantaba ir, pero era un martirio, porque para Utilísimas teníamos que estar a las 8 de la mañana, creo, en el canal. Tenía que levantarme yo a las 6. Imagínate. También apareciste donde la mamá de Gianmarco tenía su... Oh, y Regina, por Regina supuesto. tenía su programa que se llamaba Regina. También apareciste ahí. Claro. Has tenido la valentía y la honestidad de enfrentar tu propia personalidad y la honestidad de vivir conforme a ello. Yo pienso que lo más importante para que ustedes puedan hacer algo y puedan manifestarse tal y como son y entregar toda esa inteligencia es aceptándose a sí mismo. De lo que puedo tenerle miedo de pronto es a la miseria, ¿no? De pronto llegar sin haber guardado pan para mayo o haber hecho algo verdaderamente bonito con lo cual se me pueda recordar y con lo cual yo me sienta pues así realizada en todo el sentido de la palabra. Increíbles apariciones en televisión hasta que en algún momento te llaman a tener una sección en Risas y Salsa. En Risas, sí, por Efraín. Por Efraín. ¿Cómo fue eso? Que yo sepa es cuando la gente del 5 cruza al 4 para Risas y América, si no mal recuerdo. Entonces había que reestructurar todo Risas y Salsa. Y quien se encarga de eso es Efraín. Y Efraín me propone esta secuencia. Entonces yo dije, ya, la cosa es en caliente. Yo creo que tengo la mentalidad, que tengo la inteligencia para poder hacerlo. Y sobre todo teniendo un tan buen director, amigo y director como es Efraín, mejor todavía. Claro, tú has tenido además la suerte de encontrarte en el camino con dos grandes directores que han sido Mario Carosi y Efraín Aguilar. Totalmente, totalmente. Yo creo que a mí Dios me ha ido poniendo las cosas en el camino para que yo solamente las vaya agarrando. ¿Para ese momento tu papá ya sabía? No. Mi papá se entera cuando Jaime empieza a trabajar con Hildebrand en el 4, que él tenía un espacio de entrevistas en ese programa que tenía Hildebrand llamado En Persona. Uh-huh. Es que yo siempre le llamaba, le decía a mi mamá o a mis tías, no voy a salir tal día, entra al programa. Y ellas hacían toda una parafernalia, una historia. Entonces mi mamá se sentaba y le decía, viejo, en tal canal me dice que están dando una película bien bonita.
Entonces mi papá le decía a mi mamá, pues siempre por engreír, ya pues pon la vieja. Y mi mamá cambiaba de canal y en el otro televisor estaban todas mis tías viendo la entrevista. Te cubría tu mamá. Sí, mi mamá, olvídate. Maravillosa, le he Y llegado a alcafoches, conocer a tu sí. mamá, sí. Y a tu tía también le he conocido. Ay, mi tía Betty, ella la que después con el tiempo ya me hacía ella los vestuarios, porque ya después se dedicó a la costura y cada cosa, cada vestuario que iba a hacer lo consultaba con ella y ella me lo hacía. Acuérdate que un día nosotros nos juntamos en el camerino, bueno, siempre estábamos en el camerino ahí dando la cháchara antes de que comenzara Ajá. el show, y yo estaba trabajando en publicidad. Tú me hiciste acordar el otro día. Oh, algo de Yambal, si no mal Claro. recuerdo. Y yo trabajaba en publicidad para Pragma y hacíamos los brochures, los encartes de Yambal, ¿no? Con Javier Ferrant, que era el fotógrafo. Y la modelo era Mónica Santamaría. Y yo me acuerdo que te dije que la única que podía sustituir a Mónica Santamaría eras tú, Sí, algo por el estilo. para los catálogos de Yambal. Sí, pero se escucha mejor en tu boca que en la mía. Bueno, es que tenías una cara perfecta. Pues qué maravilla tienes, ¿no? Una belleza, pero ¿qué tal época? ¿Qué tal perfección? Yo creo que me hicieron con gusto. Y muchas ganas. Luego, de Risas y Salsa, recuerdo que más o menos por el año 98 hay una propuesta para salir en televisión con Marisol Malpartida. Sí, sí, Loca Visión se llamaba el programa. ¿Qué tal fue eso? Fue una experiencia para saber lo que no hay que hacer. ¿Cómo así? Cuéntanos. No hay que, porque te digan párate de cabeza, te tienes que parar de cabeza. Todo tiene que tener un porqué. Y eso lo fui aprendiendo en el teatro, haciendo teatro. Las cosas no se hacen solamente por hacer o por buscar rating. No, porque mi personaje tiene que vestirse así, analizando la psicología del personaje. Entonces habían muchas cosas que yo no entendía. Y para no hacerme problemas no me metía. Entonces había una descoordinación total. Y la productora, ella estaba pues en La Luna de Paita y El Sol de Piura. ¿Quién dirigía el programa o no había dirección? Si no me equivoco, lo crea Cecilia Valenzuela. Pero la dirección no podría precisarte porque no lo recuerdo. No lo recuerdo exactamente. Estaba este chico Aguilar también, ¿no? Cuentan algún momento estuvo ahí. Dentro de todo el panel de producción, sí. ¿Y por qué dura tan poco? ¿Qué pasó ahí? Creo que tuvimos 7 puntos de rating. Yo dije, no, así ni de balas le hago la lucha. Y menos si no me entiendo con la gente de producción, ¿no? ¿Y qué había de cierto en que había una rivalidad entre Marisol y tú? No, para nada, olvídate, no. Ni antes ni después. En la prensa... De hecho, también hasta que yo me peleaba con Namin, cosa que es mentira, porque somos muy amigas. No nos llamamos para preguntarnos a qué horas tomamos el café juntas, pero somos amigas, tenemos un problema, lo consultamos. Nos aconsejamos en lo que podemos. Pero no somos ni enemigas, ni rajamos mal una de la otra, ni a espaldas ni en su cara. No, yo las he visto a Namin y a ti. Yo las he registrado pues toda la vida. Y las he visto siempre como una dupla que compartían escenario, compartían los cosméticos, compartían las ligas, lo que necesitaran atrás en el camerino. Es decir, entre ustedes siempre hubo una gran química y una colaboración y una solidaridad. Es que antes de empezar a bailar, tanto ella como yo éramos amigas. De antes. De antes. De antes. Tengo fotos. Ay, mira tú. No sé si será bueno ponerlas, porque están antes de toda la producción. Por mí no hay ningún problema, pero por mí no sabría decirte. Las ponemos. Yo te preferiría que no. Que no. Sí. Ya. Son fotos del Perseo. Salud. Salud. Retratan una época en la que era muy difícil encontrar un espacio. Sí, esas fotos se hicieron en un descanso de los ensayos. De los ensayos de un Perseo de oro. La presentación del espectáculo era como el Olimpo. Entonces salían las diosas y el Perseo que lo hacía Wendell Haro. Claro. No, que además de ser un chico lindo, tenía un cuerpo que ya quisieran muchos chicos esos que van al gimnasio tener en ese momento. En este momento como lo tenía él, sin hacer tanto, porque eso ya venía, creo que... Y de manera natural, ¿no? Porque no se metía nada. No. En esa época que...
Ni existía, creo. No, claro, pues estamos hablando de principios de los 80. ¿Cómo viviste tú toda esa transición de la época en la que éramos marginales y en la que poco a poco comenzamos a ser menos marginales y a tener un poco más de espacio en los medios? Bueno, yo la viví con alegría porque decía, ¿por qué por una tienen que juzgar al resto? Entonces yo dije, vamos a poner el granito de arena. O sea, vamos a marcar la diferencia de que no todas andamos con el calzón en el tobillo. Por decirlo de alguna manera más alegre. Claro, porque yo recuerdo los temas que se trataban en los talk shows que tenían pues esta intención medio amarillista. Claro. Pero cuando te tenían ahí sentada, tú las ponías en su sitio. Pero claro, y ahí me acuerdo que siempre me paraba peleando con la que en paz descanse Fulvia Célica. Ay, me acuerdo porque cuando terminaba o venía pausa del programa, el tío decía, Marusef, pues tienes que defendernos. Tú te metiste en el problema, le decía yo, tú sales del problema, a mí no me fastidies. Y tú sientes, porque hay mucha gente ahora que, por ejemplo, dice, ay, sí, gracias a una orientación política es que hemos logrado el lugar que tenemos ahora. Y yo siempre digo que no. Yo creo que todo suma. Yo creo que todo suma, que ha sumado lo poquito o mucho que he podido hacer yo, ha sumado lo poquito o mucho que he podido y puede y hace Ernesto. Y lo que la gente que sigue estos pasos demuestra. Lo que sucedió en Perú, gracias a ti que sales en los medios, gracias luego a Jaime Bailey que sale prácticamente del closet en el año 94, como No se lo digas a nadie, rompiendo los estereotipos de lo que se pensaba, pues que tenía que ser un gay, ¿no? Porque Claro. siempre el gay estaba asociado a lo marginal, al que agarraba a golpes en el programa cómico, y resulta que no, mira, el gay era este periodista que era el más respetado, que incluso había puesto en su sitio a Alan Y García encima en algún guapo, momento, ¿no? guapísimo, rico, que todo el mundo lo quería como novio de sus hijas, y él termina haciendo esta declaración pública en su novela. Eso le rompió los estereotipos, y luego aparece Ernesto Pimentel, ¿no? Con este personaje familiar. Claro, con y este- que fuera de eso, o sea, sin maquillaje lo veías y siempre ha sido un chico bastante guapo. Y un gran conductor fuera del personaje. Ah, sí, 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 es una persona muy inteligente. Así es. Es una persona que él ha aprendido a cultivarse solito, no ha necesitado de que lo lleven de la mano a una academia para que aprenda a hablar, expresarse o comportarse con la gente. Y al igual que tú, una persona extremadamente trabajadora. Él me contrataba a mí para trabajar cuando hacía su personaje de la Chola Chabuca y tenía, por decirte, despedida de solteros y qué sé yo, y le tocaba animar, y él me contrataba a mí como show. Entonces ya me veías a mí en bikini bailando mambo ahí entre los que le decían la despedida de solteros. En lugar de llevar bailarinas, que era lo que normalmente llevan, pues, ¿no? O las desnudistas, me llevaba a mí para que yo baile ahí el mambo. Claro, y además después hacía show en la discoteca, después en la otra discoteca y en la otra Sí, discoteca. era una correteadera, y yo feliz. Todos ustedes eran una capacidad de trabajo yo increíble. feliz, yo feliz. Yo creo de que la juventud, divino tesoro, pues te da el superpoder, ¿no? De arrasar con todo lo que se te ponga en el camino. Tú sabes que una noche en El Gitano, 2050, un poco después de que te hace este homenaje Mario Carosi, aparece un chico que se llama Clinton Leup, que es un norteamericano que viene a Perú con su pareja. Oh, Te ve y se queda absolutamente enloquecido y se va a Estados Unidos y crea su personaje drag que se llama Miss Coco Perú, sí, sí, sí. en honor a ti. Sí, incluso él lo manifiesta en algunos reportajes que le hacen el New York Times, ¿no? Es un homenaje y un reconocimiento a tu belleza y a tu talento y a lo increíblemente potente Y que tú eres en el sabes escenario. que cuando yo estuve viviendo en Nueva York y un noviecito que tuve por ahí que supo la historia y qué sé yo, me invitó a Los Ángeles para conocerlo, pero incluso se averiguó el lugar donde trabajaba, qué sé yo, él no estaba ahí, había salido de viaje. Cuando llegamos a la discoteca es donde él se presentaba, porque él es más él hace más stand-up. Qué pena, no lo llegaste a conocer. No lo llegué a conocer, pero no pierdo las esperanzas. Bueno, hay que hacer que vea esta entrevista y que venga a Perú.
podemos propiciar un Sí, encuentro. le voy a decir a Gafri ahora que ella está más cercana Exacto. a todo eso. Godfrey Arbuluk es otra de tus admiradoras absolutas. Ahí es una de mis hijas putativas. Claro. Oye, Coco, luego vamos a hablar de un asunto que no fue necesariamente agradable y que es un momento de tu vida en el que todo se detiene y todo se viene abajo. Yo a la hora que te dije vamos a hacer esta conversación y te dije podemos hablar de todo y tú me dijiste de todo. De todo, yo no tengo ningún problema. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que yo sentía que el cielo se me juntaba con la tierra y no quería saber más nada del mundo. Simple y llanamente eso, no quería saber más nada del mundo. Y ya te imaginarás las 100.000 y pico de cosas que pasaron por mi cerebro, ¿no? Pero también hubo, yo creo que la presencia del Señor, que me dio el removidón, el estremezón ya quédate tranquila y quieta, que todo va a pasar. Y así fue, ¿no? Porque hubo un momento en que sí, levanté la mirada, te digo la verdad, dije, ya pues ayúdame, ¿no? Y era automáticamente era como que alguien me ponía la mano en la cabeza y mi cuerpo se invadía como de paz, como de tranquilidad. Y hasta ahora. Médicamente, ¿qué cosa fue lo que pasó? Un accidente cerebrovascular a causa de una malformación congénita que yo tuve desde que nací, pues obvio, ¿no? ¿Qué año fue eso? 2003. 2003. 26 de marzo. ¿Qué estabas haciendo? Viendo televisión. Viendo televisión y eso que había dejado los contactos. O sea, puse una película que había alquilado. En ese tiempo estaba de moda todavía el Blockbuster. El Blockbuster. Y puse la película, le puse play y me fui a echar a la cama. Y dejé los controles encima del comodín que era donde estaba el televisor, el VH y todo, pues, ¿no? Entonces, cuando en eso que estás viendo y que te entra el sueñito, cuando me despierto ya el televisor estaba... Y quería levantarme, ¿no? Para ir y agarrar controles o apagar de frente el coso. Pero ya el cuerpo ya estaba muerto a la mitad, al lado izquierdo, entonces ya no... El peso me botaba, no podía. Pero no me alarmé, te digo yo que soy tan desesperada para muchas cosas, lo he sido, ¿no? No me alarmé, lo tomé con calma, no dije, de repente se ha dormido sobre el lado izquierdo, pues suele pasar. Y traté de sentarme lo más despacio que pude, lo logré, pero no tenía equilibrio. El mismo cuerpo Juan me botaba a la cama. Y llamé a mi amiga, que es como una prima, Jessica, con la cual compartíamos departamento en San Borja, que es donde me sucedió todo esto. Y me mira y me dice, bruja, porque me dice bruja, y también le digo, bruja. Me dice, bruja, ¿estás borracha? Le digo, ¿qué borracha? Le digo, te voy a meter la cabeza, así que ahí en esa cajita que ves arriba tengo unas pastillitas para la cabeza, pásame una y... No, bruja, mejor vamos a emergencia, que no te veo bien, que no sé qué cosa. Anda, dame eso. Y a la terquedad de ella es que yo llego a emergencia y que ya pues detectan el derrame cerebral y viene toda esta ola que no me hubiese gustado pasar, pero que bueno, de repente ha sido necesaria para aprender cosas. Tú vivías con esta amiga y en el momento en el que la llamas ella estaba ahí en tu casa. Sí, sí, sí. ¿Cómo a qué hora sucede esto? Por casualidad, entre medianoche y 4 o 5 más o menos de la mañana. Luego te llevan a emergencia. A Rebagliati. Al Rebagliati. ¿Cuánto tiempo estás en el Rebagliati antes de que vayas al hospital de la policía, creo que es? Horas nomás. Horas nomás, porque como ya la noticia se empieza a disparar, llega Alex Otiniano, al que le agradezco mucho, y su cuñado, que es doctor de la clínica del hospital militar, es por intermedio de él que yo voy al hospital militar. Al hospital militar. ¿Cuánto tiempo estás en el hospital militar? Como 2 semanas.
después de 72 horas de coma. ¿Te indujeron al coma o No. Yo llego al hospital militar ya en coma. ya en coma? Cuando sales del coma, ¿qué es lo primero que comienzas a sentir? No, yo quería un cigarro. Te lo juro. Yo quería un cigarro. Es más, cuando después de que salgo del coma, que estaba en UCI, me llevan a cuarto y qué sé yo, entonces le digo a una de mis hermanas, le digo, anda, tráeme un cigarro. Y me dice, pero Coqui, no puedes fumar. Anda, no me van a dejar entrar. Entonces yo todavía le decía, ¿sabes qué? Te lo pones acá, nadie te va a revisar ahí, y lo metes y acá yo lo prendo. Entonces cuando me sacaban a dar unas vueltitas por el hospital para que no estar aplastada ni encerrada en el cuarto, yo veo a un señor de espalda que le salía humo por delante. ¿Ves? Todavía le digo, el señor está fumando. No, el señor no está fumando, Coqui, acá no se puede fumar. Entonces, ¿qué está haciendo? Lo estaban nebulizando. Si no, como me estaba dando la espalda, yo no lo veía. Yo solamente veía humito que salía por delante y más se me despertaban las ganas de fumar. ¿Llegaste a fumar o no? Pero después que salí del hospital, después que fui a Argentina para la cirugía, la microcirugía, cerebro cerrado, pues no me tuvieron que abrir el cerebro ni nada. Regresé y después al tiempo fumé. Y hasta ahora. Fumando. Sí. Cuando esto pasa, yo quiero regresar al momento, no por hurgar, No, dale. sino porque me parece que es algo que es importante saberlo, porque la gente ha conocido tu desempeño en el escenario, ha sido siempre para nosotros un referente, para nosotros ha sido un ícono, un personaje valioso, admirado, querido, y cuando esto sucede, fue un golpe para todos. Fue un golpe para todos nosotros. Estuvimos pendientes de qué cosa era lo que estaba pasando. Era poco lo que se sabía atrás, pero lo que sí vi, que me llamó mucho la atención y fue en alguna medida también reparador, fue que toda la farándula y toda la prensa estuvo de tu lado. Sí, cierto. Toda la farándula heterosexual de la televisión, es decir, no hubo en ningún momento un abandono del personaje. Ni un esquivo, no, ni un cierto. esquivo. Estuvo gente queriéndote y preocupada por ti. Y prestas a ayudar en todo lo que sea posible, ¿cierto? Sí. Luego hay una mejora en la situación. Sí, pero yo me demoré mucho, creo que guardé mucho tiempo, un poquito más de lo necesario de mi luto personal para empezar con la rehabilitación. ¿Qué pensabas en ese luto personal? Que no quería hacer nada. No quería hacer nada, así, nada. Ya era como que el abandono, digamos, ¿no? Ya me quedo acá y que sea lo que Dios quiera. Pero como te digo, pues viene este sacudidón que tiene que haber sido el Señor el único, porque no es que me hayan venido a hablar, porque quien me venía a hablar de esto yo lo mandaba más lejos que paseada en trompo, ¿no? ¿Estás muy molesta? Demasiado, demasiado. No quería saber nada del mundo. ¿Con quién estás molesta, Coco? Con el mundo entero y conmigo misma, ¿no? ¿Por qué contigo misma? ¿Tú piensas que tú hiciste algo para que esto suceda No, o podrías haber pero dejado de hacer algo? Pude, como me lo explicaron después, pude haber no sé cómo decirlo, detenido, pude haberlo. De repente, si yo me hacía ver, no hubiera tenido este desenlace. Pero tú tenías algunos síntomas previos. Dolores de cabeza, el ojo izquierdo ya se veía la parte blanca roja, que era que como que se estaba rebalsando la sangre ya para el ojo. Entonces, si yo me hubiese ido a ver, de repente hubiera. Y te lo digo ¿por qué? Porque la amiga de una prima mía, su hijo de 14 años, tiene la misma malformación. Ahorita, hoy por hoy. Uh-huh. Y lo van a operar y toda la cosa para quitársela, ¿no? Le van a hacer la microcirugía que me hicieron a mí para
desaparecerlo. Para permitir el flujo normal de la sangre. Y para que no corra el riesgo de un derrame ni nada. Esto que ocurre en un área motora. Lado izquierdo, lado derecho. Del lado derecho que comanda tu lado izquierdo del cuerpo. Exacto. Esa intervención se hace en Argentina. La primera me la hacen acá a cerebro abierto, ¿no? Lo que hacen en Argentina es esta microcirugía es para desaparecer como ovillo de vena de lana, pero de arterias y venas. Claro, que en un escáner aparece como si fuera un brócoli. Como école. Claro. Sí. Cuando tú me dices que estabas molesta contigo misma, ¿tú sientes que esto había sido como un karma, que habías hecho algo mal? No, para nada. ¿Por qué la molestia era contigo? Porque en algún momento, cuando venía con los dolores de cabeza y qué sé yo, y lo manifestaba, me decían, anda al médico. Y yo, no, porque yo nunca me enfermaba de nada. No porque le tuviera miedo al médico ni nada por el estilo, porque para nada, pero no quería el médico. Terca, pues chola terca. Y tú en todo tu transcurrir previo, has tenido una vida, disculpa que te haga esta pregunta, pero has tenido una vida, digamos que ha empujado a tu cerebro a que esto ocurra, o podrías no haber hecho algo para evitar esto, más allá de la prevención, digo. Yo creo que como cualquier chico en ese entonces no he tenido algunos excesos, sí, pero no al límite ni al extremo. ¿Excesos tipo qué, por ejemplo? Te lo pregunto no por hurgar en tu vida personal, sino te lo pregunto por sí. Yo estoy seguro que entonces puede estar viendo gente que tiene el mismo diagnóstico. He conocido ciertos tipos de droga, pero he conocido nomás y también me he despedido, ¿no? Claro. O sea, no es que lo haya agarrado y metido a la mochila. ¿Tú crees que eso podría haber acelerado el proceso? ¿Podría haber generado algún tipo de...? Bueno, el médico no me ha dicho que si sí o si no, pero no se escapa de mi mente que de repente puede que sí. Y el trasnochar, porque la vida profesional que has desarrollado, se ha desarrollado en gran medida de noche. Sí, pero me alimentaba bien y descansaba todo el día. Sí, bueno, yo trato de ponerle paño frío, ¿no? Pero... Claro, a ti hay que llamarte después de las 6 de la tarde. Ah, definitivamente. De día no se te podía llamar. Menos, olvídate. Como una vampira. Ah, definitivamente. Mi mamá me decía que parecía lechuza, que solo salía de noche. Y visto la distancia, tú... ¿Qué aprendiste de esta situación infausta y terrible? ¿Puedes sacar algo positivo de eso? Sí, que no hay que descuidarse, o sea, de que uno no es de metal, ¿no? Uno no es de fierro. Que si te duele algo, si te sientes mal con algo, pues acude a que te vean. Pide, hay que saber pedir ayuda. ¿Tú descubriste además mucha solidaridad en tu entorno? Definitivamente. Y una de las primeras fue Namin. Mira, ve que todo el mundo siempre a través de la prensa trató de medio hacernos pelear o rivalizar, ¿no? Y ella es la que más al pie del cañón estaba cuando se hacían las fiestas para... Profundos, etc. Ella se prestaba en su carro a ir, dejar tarjetas y por acá y por allá y pasar la voz y tan. Sí, claro, la recuerdo a mí organizando todo. Claro. Pues te digo de que todo el mundo dice que nos envidiamos, que no somos amigas, mentira. Namín, Cecilio, Javier Temple, Uy. Juan Carlos Ferrando, Javier Temple, Ernesto Pimentel. Sí, no, el solo olvídate. No, sí, definitivamente yo he conocido los amigos. Sean o no sean LGTBIQ+, y el abecedario completo. No necesariamente, ¿no?
No, porque has tenido los empresarios de la televisión, de los teatros, todos estuvieron también ahí contigo. Sí, 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 por supuesto. Luego, avanzado... Mira, ve Lorena Meritano, que fue con la que hice la película. Recibí un ramo de rosas inmenso en mi cuarto del hospital, mandado por ella, La actriz. con su tarjeta, su firma y todo. Claro, tú hiciste Baño de Mujeres. Baño de mujeres la película. Claro. Baño de damas. Baño de Damas. Y después haces teatro con Alex Otiniano también. No, primero hago la misma Obra. obra, sino que tú sabes que para no pagar impuestos y qué sé yo, entonces pones inspirada en Baño de Damas, entonces se llama Baño de Mujeres, la obra. Pero la película se llama Baño de Damas, ahí es donde conozco a Lorena y conozco a Eduardo Santamarina, que también me manda muchos saludos y se preocupó mucho por mi estado a través de Ernesto Gerardo, un periodista, que fue a entrevistarlo a México. Y me cuenta, pues, lo primero que le preguntó, que cómo estaba yo, que qué había pasado, cómo iba evolucionando, y que etcétera, etcétera, etcétera. Claro, estamos hablando del 2003, cuando no había pues las redes sociales como están ahora. O sea, Claro. el Facebook creo que es 2009, ¿no? 2008, 2009 es la creación de Puede Facebook. ser, sí, yo a él lo vine a conocer en la película que fue 2001, 2002, que es 2002, terminamos de filmar la película. Claro. Y tú entras luego a trabajar o a ser contratada por Vale Todo. Vale todo, Downtown Vale todo, como imagen de la discoteca, exacto. Y estás ahí de manera permanente. Hasta ahorita. Hasta ahora. Lo cual me parece un gesto positivo de ellos, porque una de las cosas que escribo en el primer libro, en Crónicas Maricas, es que todos te debemos a ti poner un monumento de todo lo que tenemos que agradecer. De verdad. Yo no sé qué hubiera sido. Yo no sé qué hubiera sido del Perú y qué hubiera sido de los maricones del Perú si no existía Coco Marusic, si no existía luego Bailey y luego Ernesto Pimentel. Pero esencialmente Coco Marusic, porque yo siento además que no solamente tu inteligencia y tu belleza rompieron los estereotipos y le callaron la boca, porque le bajaron todas las defensas de la homofobia, de la transfobia, de la cojudofobia esta que había. Sí. Sí, porque es más, hoy por hoy te digo, yo me tomo el atrevimiento, ¿no? Y me voy al Mercado Magdalena, al Mercado de Jesús María, a donde me lleve la tarde o el día a patulequear. Y me encuentro con mucha gente que me para preguntarme si soy Coco Marusic o no, porque bueno, salgo pues como si me fuera a trabajar en albañilería, ¿no? En un jean así descharchalado con mi gorrita y cero maquillaje. Y muchas me reconocen por la voz. Bueno, tienes una cara hermosa, Coco. Perdóname que más allá del maquillaje, tienes una cara, unas facciones hermosísimas. Bueno, es la mezcla de mami y de papi. Muy buena mezcla, muy bien hecha, con amor, como dices. Aunque muchos dicen que me parezco mucho a mi mamá. Ahí vamos a poner una foto. ¿Podemos poner una foto de tu mamá? Claro. Yo tengo una foto de tu mamá. El día que se estrena Vedette, ahí vamos a llegar ahora mismo. Pero antes quiero preguntarte una cosa de lo del Vale Todo que a mí me hace un poco de ruido. Ajá. ¿Por qué el contrato con el Vale Todo, que está muy bien que seas la imagen de la discoteca, me parece fantástico, esta exclusividad? Es decir, ¿por qué te impidieron trabajar en otras discotecas? Porque ellos querían tener la exclusividad, pues, ¿no? Valga la redundancia, de mis actuaciones en su local. Porque viéndolo de una manera pues comercial, ellos estaban empezando, entonces era un golpe de marketing. De marketing contra las otras discotecas. Claro, porque en ese momento estaba Mario Carosi todavía con el Gitano, luego pasa Legendaris, pero tú llegaste a actuar en el Gitano 2050 con Mario, incluso te hace un homenaje lindísimo, donde cantas All That Jazz. Victoria. Le Jazz Hot. Le Jazz Hot. Maravilloso. Y están todas ahí. Están Vicky Hans, está tu tía, llega Temple. Sí, la noche del... Llegan todas. Pero luego ya no puedes actuar en el Legendaris. No.
Aunque ¿Cómo sí fue? lo hice porque fui una invitada especial para un evento especial, no una temporada. Claro, y eso en realidad a mucha gente, incluyéndome, nos parecía un poco raro porque quien te había descubierto había sido Mario Carosi. Claro, yo me moría, pero o sea, pues no podía ir contra un contrato firmado y sobre todo contra mi palabra, porque una de las primeras cosas que me enseñaron era a tener palabra y cumplirla. No, 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 yo no digo de ti que estuvo mal, yo digo No, sí. yo digo que Porque quizás la porque discoteca debería haberte permitido, siendo además tú la estrella que eres, y Pero, o sea, yo lo que te digo eso porque yo también quería, o sea, hacer mi temporada en Legendaris, ¿no? claro. Pero bueno, pues no podía. Pero cuando habían este tipo de eventos, entonces iba y le hablaba con ellos y les decía, va a ser esta fecha, solo voy a hacer esto, nada más. Entonces me decían, ok, te damos permiso, no hay problema. Perfecto. Antes de entrar a Vedette, quiero que me digas qué supiste de Yossi Tassi. Nada, fuera del mal término que tuvo, más nada. ¿No supiste lo que había pasado alrededor? ¿No No. estuviste al tanto de eso? No. Después en alguna conversación que tuve con Juan Carlos, que era con quien más se comunicaba Yossi, creo que fue todo a causa de una decepción amorosa. Creo. Ya. Y que también le gustaba su caramelito. ¿Su caramelito qué cosa es? Ya no puede ser más A mí me gusta hacerme el idiota. ¿Su caramelito qué cosa es? Sí. Pero bueno, sí, estuvo acá Eric Pázara hace unas semanas y nos habló que había pues algunos rumores De cositas de esas. Sí, sí. Y que eso había un poco desestabilizado una situación normal que es la vejez y la depresión y Pero el salir ¿qué del mundo vejez? laboral. Yo sí era chibolito. Claro, pero lo habían medio desplazado del escenario, ya no lo contrataban. No lo habían desplazado. Lo que pasa es que desgraciadamente su comportamiento en sus últimas presentaciones dejaba mucho que desear. Su comportamiento, no su talento. ¿Cómo fue eso? No cumplía, llegaba tarde. Y ya no era el Yossi Tassi que conocimos en sus inicios, digamos. Entonces ya no lo llamaban por eso. O de alguna u otra manera cuentan las malas lenguas, no me crean, que se ponía a conversar con María Juana en el camerino. En el mismo camerino de la discoteca. Ajá. O sea, por eso digo, cuentan, no me crean. Me resulta duro de creer porque yo sí, habiendo trabajado desde niño con Yola Polasti, que era una persona extremadamente estricta, luego haber trabajado en el Palace Atenea con Mario Carosi, que también era una persona muy estricta, es decir, una persona muy estricta. tenía yo sí una cultura de trabajo. Y luego que me cuentas que no llegara a los ensayos y que llegara tarde, Por eso te digo, es lo que se dice, ¿no? A mí no me consta porque yo las veces que he trabajado con Yossi, fuera de lo que ha sido Perseo, era por decir que me llamaban y me decían, Coco, te presentas este sábado con fulano, sutano, mengano y Yossi Tassi. Ah, ya, perfecto. El orden lo armamos acá mismo, no hay problema. Claro, porque era un monstruo en el escenario. Es para mí el único y mejor drag queen que he visto en mi vida. Exacto. Además es el primero que va más allá de su apariencia y genera este personaje completamente exagerado, tosco, que no intenta engañarte que es una mujer. No, y además el talento que tenía para su desplazamiento dentro de tal, olvídate. Buenísimo, no te cansabas de verlo, es que no te cansabas de verlo. Para mí ha habido dos grandes bailarines, dos grandes personajes en la escena travesti que han sido grandes bailarines. Número uno, Coco Marusix. Yo creo que no ha habido nadie que baile como tú, ni siquiera las personas que luego te han imitado o te han querido interpretar, no vamos a dar nombres, han llegado siquiera Ya viene Vedette. al pie de lo que era Coco Marusix sobre el escenario. Y luego Yossi Tassi. Yossi Tassi era efectivamente este personaje magnético que no podías dejar de mirar. No podías dejar de mirar, exactamente. Además, era muy generoso con su talento. Porque si te veía algo mal, inmediatamente también iba y te lo corregía.
Él me decía Maruchiki. Maruchiki, no me gusta esto, no me gusta el otro, Maruchiki. Y sabiendo el genio que yo tenía como para mandarlo Rodar. de paseo. Pero se lo permitía porque yo sabía quién me lo estaba diciendo y por qué. ¿Qué hay de cierto antes de entrar en vedette? Hay una leyenda urbana A ver. de que el día que estrena Yossi Tassi en una discoteca, alguien le pone vidrio molido en los zapatos. Y ella se infunda los tacos y con los pies sangrando igual sale a bailar. Mira, recién me entero de esa leyenda. La verdad, nunca la supe. No sé si pasó de leyenda a ser algo real. No sé. Primera vez que escucho eso. Se decía eso. Sinceramente. Bueno, tú sabes que los cabros siempre inventan cosas, Claro, ¿no? pero con el tiempo se hubiera sabido después, ¿no? Y me hubiera enterado, pero no. Nunca lo supe. Nunca La lo- verdad, nunca lo supe. Vayamos a vedette. Vamos a ver. Vamos a vedette. Mario Saldaña, nuestro querido Mario Saldaña, escribe un texto y dirige una obra de teatro que es un homenaje a ti. ¿Es una obra de teatro de ficción o es un documental? Es real, es real. Todo lo que se vio en Vedette es real. Acomodado a su dramaturgia, obviamente, ¿no? Pero todo lo que se cuenta en Vedette, se ha contado en Vedette, es única y exclusivamente la verdad. ¿Cómo fue la primera aproximación? Porque me cuenta Mario Saldaña que no fue fácil convencerte, que inicialmente tú le decías no. Sí, es que yo lo conozco a Mario por intermedio de Godiva. Ya, la gran Godiva, una genio. Y Mario empieza, pero mira, podemos hacerlo así, así. Él me trataba de convencer por todas las maneras. Yo, no. Yo con mi no y mi café. No y mi café, no y mi café. Ya de ahí nos volvemos a encontrar en repetidas oportunidades por showcitos que me salieron y en los cuales estaba Mario dirigiéndolos, Godiva en el staff. Y no, hasta que él me propone hacer una escaleta. Yo ni siquiera sabía lo que era una escaleta. Una escaleta, hay que explicarle a la gente, es una especie de estructura Es una estructura de qué va a tratar. de las acciones y las escenas. Exacto. Entonces, bueno, le dije ya. Te lo digo la verdad, yo se lo dije para que me deje de joder. Porque yo no quería. Y me hace la escaleta y cuando me lee la escaleta me encantó. Me encantó, simplemente me encantó. Ese fue el convencimiento para decir, hagámoslo. Me encantó. Porque tocó toda la sensibilidad que yo había narrado en algunas conversaciones que tenía con él y como yo lo sentía. O sea, él percibió mi sentimiento de la experiencia pasada que tuve, ¿no? Es impactante y está muy bien estructurada. Total. Creo Él que- es un genio, él es un genio. Creo que Mario Saldaña es un gran dramaturgo, es un gran director. Y es jovencísimo. Claro, se presentó en el Teatro Nos y tenemos el número final impresionante, pero me llamó muchísimo la atención cuando narran tu etapa de niño adolescente, los dos actores, el actor que te interpreta a ti, que es Alejandro Melgar, ¡Uy, lindo Alejandro! y el que interpreta a tu amigo Rafael, que es Ray del Castillo. ¡Qué capos! ¿Cómo sostienen ese par de niños la estructura y la Y mira- actuación y el interés? Mira, cuando yo le narro esas cosas a Mario, yo nunca le doy el nombre de Rafael. Él le pone el nombre de Rafael y coincidentemente así se llamaba. Es increíble. Y luego te interpreta a ti ya de joven, digamos que en tu etapa previa al accidente cerebrovascular. Gerson del Carpio. Sí, que tiene el personaje de Georgia Hart. Exacto. ¿No? Que su personaje drag se llama Georgia Hart, Hart. que lo hace muy bien. Ah, Lo es hace- estupendo. Además, es que es un bailarín. Claro. Es un bailarín de escuela. Yo creo que eso ayuda muchísimo también. Y el montaje está muy bien hecho. Está muy bien manejada la escena. Y luego el número final es pues impresionante, ¿no? Es impresionante incluso cuando sales tú con todas estas plumas y todas estas cosas hechas por nuestra amiga Samantha Braxton. Hoy, el armazón me hizo Samantha. Las plumas las colocó la mamá de Gerson. María del Carpio.
Increíble fue. Espectacular. Increíble espectacular, ese final. espectacular. Yo me acuerdo de haberte ido a ver bueno, estaba tu mamá y tu tía Betty sentada delante de nosotros. Estaba yo con Mario Carosi, y que es interpretado por Diego Salinas. Porque el personaje de Mario Carosi Sí, existe. claro que sí. Y el personaje de Efraín Aguilar lo interpreta Sergio Armazgo. Exacto. Que fue quien interpretó a Ernesto Pimentel en la película Chabuca. Chabuca. Exacto. Sí. ¿Cómo fue todo el proceso de volverte a parar en el escenario? Al principio fue mucho nervio solo pensarlo, pero una vez transcurría el ensayo, mucha seguridad que me daban los actores mismos con su presencia, con su talento, con el desarrollo que iba teniendo pues el montaje, ¿no? Bueno, has tenido un elenco impresionante, ¿no? Estaba Evelyn Ortiz, Pedro Ibáñez, Mayela Yogia, Junior Baglietto, este chico que baila también muy bien ahí, increíble. Hoy no, divino. Divino. Eso sí, he tenido un muy buen casting. Muy bien, es una obra impresionante. Para nosotros era importante contar una historia desde lo más profundo del corazón. En ese sentido, tengo muchas personas que agradecer, comenzando por Coco Marusix. Sin Coco no hay historia. Con tanta generosidad, con tanto amor, quiero agradecerle a Mario Carosi, que nos acompaña el día de hoy. Quiero agradecer a él, a Javier Ponce de Admiración, de gentileza y por darle acceso a un material de archivo maravilloso a Ernesto Pimentel, con tanto amor siempre. ¡Coco Marusix, señoras y señores! ¿Qué viene ahora, Coco, en tu vida? Ya Dios dirá. Te digo, ahora se lo dejo a Dios en sus manos. No me quiero apresurar con nada. Hemos quedado con Mario juntarnos para ver qué podemos hacer. Parece de que él está calibrando algo con Ernesto y vamos a ver pues qué cosa sale. Dice que dos mentes piensan mejor que una. Vamos a ver qué pasa con los tres. Claro. Además, contigo ha habido una muy buena química. Porque yo creo que él ha descubierto que trabajar contigo pues es todo un reto apasionante, porque tú eres una persona inteligente, brillante, culta. Y me ha tenido mucha paciencia. Y muy jodida también. ¡Ay, total! Muy jodida. Total. Quienes te conocemos hace tantos años sabemos que tú tienes pues por eso es que has llegado donde has llegado, ¿no? Porque no te quedabas tú sentada esperando que las cosas se dieran por su cuenta. Ibas tú. Y eso lo aprendí de Mario. Claro. Y eso lo aprendí de Mario. Porque pasaba esto, está mal, se repite. Se repite. Y hasta que no se le saliera bien, se repetía. Podías estar no con la gota de sudor acá porque ya estabas mojada como un balde, pero se repetía. Y además yo tengo grabaciones de los ensayos en el Perseo. Por ahí tengo algunas grabaciones de los ensayos en el Perseo. Con vestuario, con maquillaje, con peinado, con todo. No es que vamos a ensayar en buzo. No. Bueno, eso ya después de mi mala experiencia de Liza Minnelli que te conté casi al principio, ¿no? También actuaste en Velo Blanco, Velo Negro. Ah, sí. Que es una telenovela donde yo actué, pero eliminaron mis escenas, ¿sabes? Ay, ¿por qué no? Sí, no sé, sabe Dios. Puede haber resultado muy maricón y todo lo que grabé lo tiraron, nunca salió en la televisión. Eso. Pero sí me acuerdo de esa telenovela y me acuerdo que tú salías ahí. Yo salí en los primeros capítulos como el estilista de la protagonista, que habré hecho 2, 3 capítulos comenzando la novela. Y de ahí casi hasta el final, cuando Lolita Ronald quiere vengarse del personaje de Fernández Soria, pues, ¿no? Y esta cosa me dices, el estilista, esta confusión que tiene a veces la gente, que ¿por qué te sigues llamando? Claro, está Coco Chanel también, o sea que tú podías perfectamente llamarte Coco. Pero en algún momento se hablaba de ti en masculino y después en femenino. ¿Cómo hay que interpretar y cómo hay que tratarte? Bueno, eso lo interpreta la gente como él. Mientras me traten con respeto, a mí no me importa que me digan él o la. No tengo problema con eso. Porque tampoco voy a salir embarazada mañana.
Claro, porque en un momento era el único entre las únicas y no sé qué, entonces no había tampoco ningún problema de tu parte, por lo menos en esa época no había tanta sensibilidad y tanta irascibilidad. No, porque yo creo que el aprender a ser artista te sensibiliza, te pone una coraza. No, te pone como que una crema impermeable para que todas estas cosas que vengan con mala leche simplemente resbalen. ¿Pero tú has sentido mala leche alguna vez de la gente? No, jamás. Jamás. Por todo lo contrario, es que he sentido, no te voy a decir admiración, wow, que me muero, pero he sentido mucho cariño, mucho respeto sobre todo. Yo sí creo que la gente ha tenido mucho cariño, mucho respeto, mucha admiración por ti. Yo sí creo, efectivamente, y te lo aseguro desde mi lado de público. Bueno, hoy día me invitaron una chicha, una señora que obviamente era mi super fan. Me paró en Magdalena, que fui a comprar mi gel de baño, para preguntarme cómo estaba, cómo me sentía, cómo me iba, qué sé yo. Me dijo, bien, bien, ay, conversé. Te invito a una chichita aquí en la esquina, ¿qué? Pues, ¿quieres? Ay, vamos. Genial. Claro, ese cariño de la gente y que es el mismo cariño y la misma admiración que te tenemos nosotros. Que es como contar con la familia, pues, ¿no? Claro, pero es un cariño que va más allá del mundo gay, ¿no? Porque, por supuesto. Claro. No se quedó solamente, digamos, que en el ambiente o en la gente que estaba cercana a ti, sino yo creo que es una cosa que trascendió y ese fue el grandísimo impacto que has tenido, el gran impacto social que has tenido tú. ¿Estás consciente del gran cambio social que hiciste? Yo sí estoy consciente, estoy muy agradecida por todo ese cariño y respeto, vuelvo a repetir, que siento, que me lo hacen sentir cada vez de que me paran, me saludan, se preocupan por mi salud. O me ven fumando un cigarro y me dicen, ay, no fumes. Y yo, pues, para salir por la tangente, hay uno a las 500, si supieran. Una cajetilla a las 500 horas. No, tampoco tanto. Tampoco tanto. Ya no llego a la cajetilla, ni de balas. ¿Cuánto fumabas? ¿Una diaria? Hasta 2, te podría decir, ¿no? Sí. Fumaba. ¿Y alcohol mucho o no? No, sí me gusta la copita, sí le daba la copita, pero tampoco era de que si no tomase mi noche iba a ser mala. No, porque no podías tampoco aparecerte en el escenario. Nunca te vi en el escenario pasada de copas ni nada. Yo te he visto siempre de manera impecable y te digo, yo he estado contigo en el camerino 800 veces. Y siempre de manera impecable. Sí, no, a tomar después del show, antes no. Y eso lo aprendí porque Mario nos daba los tickets para el consumo de los artistas después del show. Entonces ya sabía yo que antes del show no había alcohol. ¿Y los encerraba ahí en el camerino? No nos encerraba, pero el show sale, por decir, el show sale a la 1, a las 12 todos adentro. Yo tengo grabaciones y seguramente las vamos a poner por ahí del interior del camerino del Perseo. Estaba Javier Temple, está Namin, Fátima Reutemann, están varias ahí. Y había una cosa solidaria entre ustedes, de mucha colaboración, de pasarse el... Es que éramos amigos, claro. No éramos ni rivales ni competencia de nada. Teníamos un talento muy distinto el uno del otro. Claro, cada uno seguía una línea y trabajaba sobre una propuesta artística distinta. Distinta, total. Coco, qué maravilla. No sabes, para mí el honor que ha sido tenerte aquí. Quiero que se repita. Tengo muchas cosas más que hablar contigo y tenemos que hacerlo. Lo haremos. Tenemos que hacerlo de nuevo, tenemos que hablar, por supuesto, de nuevo de todos estos momentos, de toda esta etapa. Quiero que nos recibas. Primero te quiero regalar este libro, que no sé si lo tienes. No, ese no lo tengo. El otro, el azulito. El otro lo tienes aquí también, como te digo, te he marcado y está, por supuesto, también las historias que te van a gustar, porque apareces en varias. Wow. Porque es imposible hablar de la historia de la homosexualidad en el Perú sin Coco Marusix. Es decir, hoy tenemos al personaje más importante. Hoy podríamos cerrar el programa ya para siempre. Y con mi Templex en la carátula, qué maravilla. La Temple de monja y fumando. Sí, qué maravilla. Fumando. Esta es una foto que le tomé en el rodaje de Anastasia, cuando hicimos Poseída por el demonio, con el niño que le pega.
Gracias, qué Este libro para ti. Y maravilla. también Ya queremos te- darte unas ya flores tengo que nos nueva han... lectura. ¡Ay, qué lindo! Sí, por supuesto, nuestros amigos de Cookie Flor se han enterado que venía Coco Marayusix y dijeron, por supuesto, unas flores para nuestra gran querida Coco. Gracias, amor de mi vida. Muchas gracias. Tan bello. Tú sabes que también la escultura que tienes a tu derecha es tuya. ¡Ay, qué maravilla! Me voy súper regalada. La Miss Grecia. La Miss Grecia. La Miss Grecia. Coco querida, te quiero dar las cámaras para que le digas al Perú lo que tú quieras decirle. Principalmente gracias. Gracias por estar ahí, por nunca dejarme la mano, por siempre sostenerme, por seguir confiando en esta humilde persona, en su talento y sobre todo en todo su arte. Gracias. Coco querida, para nosotros ha sido un honor absoluto. Yo no concibo mejor programa y mejor invitada que tú. Ay, amigo lindo, gracias. Y tú sabes que lo digo desde el corazón. Lo sé. Nos conocemos toda la No, vida. por eso no nos conocemos desde ayer, por supuesto. Así es. Y varias personas me decían, ¿cuándo vas a entrevistar a Coco? ¿Cuándo vas a entrevistar a Coco? Y yo decía, tranquilos, va a llegar el momento en el cual podamos coincidir nuestras agendas. Y aquí estamos. Salud por eso. Salud por eso, Coco. Qué belleza. Qué belleza. Chin, chin. Ahora vamos a llenarla. Sabino nos va a llenar las copas un poco más después de esto. Pero primero voy al baño. Siempre estamos, por supuesto, con la producción de Sabino Álvarez. Por supuesto, tenemos también en los controles a Julio Alba y a Nayeli Sharon en la producción de Metro Studio. Hay que decir las cosas como son. Si usted quiere saber más de estas y otras historias, saber todos los pormenores de Coco Marusix, de Namin Timoico, de Javier Templi y de todos, pueden encontrar estas historias en Crónicas Maricas y en otras Crónicas Maricas, que son dos libros distintos, uno dedicado al siglo XX y el otro dedicado al siglo XX y también al siglo XXI. Los pueden encontrar en todas las librerías del Perú y si no, si leen en digital, lo encuentran en la tienda de Amazon y si no, lo pueden pedir por Busca Libre. Vamos a dejar el link de la descripción, el link en la descripción del video. Villa, me pusiste nervioso. Ve. Yo que toda la vida digo esta cosa totalmente corrido. edad? A mi edad y en mi estado. Uy, imagínate. Sí, en mi estado de alcohólico. Ay, Me he tomado una Me copa ganaste, nomás me y ya estoy ganaste. trastabillando. me ganaste. Sí, pues te gané. Queremos agradecer, por supuesto, una vez más a La Valier, a Cookie Flor. Y si ustedes quieren que sigamos haciendo este contenido, pueden darle al super gracias que está por ahí un corazoncito. Y Coco querida, muchísimas gracias. Gracias a ti, yo estaba medio resentida contigo porque no me estabas invitando. Tú sabes que yo estaba esperando el momento preciso para sentirme totalmente listo para tener a este personaje inmenso sobre la mesa. Bueno, ya para que veas que aprendí a tener paciencia y dije ya llegará, y llegó. No quería tomarte así como si fueras una invitada más. Tú para mí eres la invitada del programa. Y te digo, podríamos cerrar ahora mismo este programa. Es más, lo cerramos. Ay, no, Adiós. tú estás loco, Se acabó no. Ausencia Cultural. Se acabó. No, yo quiero divertirme, quiero verte, quiero que diviérteme con más invitados, quiero disfrutar de la conversa y todo. Por favor, tú estás loco, eso sigue para adelante. Entonces vas a venir de nuevo por acá. Y vamos... Las veces que quieras. Fantástico, fantástico. Vamos a tener a Coco Marusix de nuevo por aquí. Vamos a llamar a Namin Timoico también. Ah, por supuesto, infaltable. A Namin vamos a también a pedirle a Ceciño cuando esté en el Perú que nos visite. Ojalá que este año venga. Sí. Porque sí. el año pasado iba a venir, pero creo que no pudo. Sí, pues cuando hace su show hizo con Con Canela, Canela. Sancartier y Susan Y Renzo, Susan Renzo. rememorando a Azúcar Moreno. Sí. Fue sí. espectacular. Espectacular, espectacular. Bueno, a ver si nos juntamos un día de estos con Mario Carosi, pues, a Ya, tomarnos claro, unas tenemos que copísculas. ahí sí unos cafecitos De todas con un maneras. pequeño pisquito adentro. Ya. No sabes lo rico que es. Para cantar. Para Por cantar supuesto. la voz. Para Uy. cantar la voz. Sí. Me parece genial. Bueno, amigos, Coco, te agradezco de aquí a la eternidad. Gracias, amor. No voy a lindo. parar de agradecerte. Beso enorme, Y- gordo y tronado, como decía mi sobrina. Ya me dijiste gordo y tronado a mí. No, un beso gordo y tronado, como decía mi sobrina cuando quería darme un beso grandote. Y yo también estoy gordo y tronado. No, tronado de repente. Muchísimas gracias y con ustedes un beso enorme y una risa inmensa.